Me presento, yo soy Juan Camilo Rojas, soy voluntario del capítulo Technology and Engineering Management Society de la rama IEEE de la Universidad Nacional. Y hoy tenemos a Luis Fernando Gómez, que nos va a dar una charla sobre logística empresarial. Y bueno, Luis Fernando estudió ingeniería industrial en la Universidad Javeriana, tiene una especialización en gestión de almacenamiento y distribución de la UNAM. Tiene un MBA con especialidad en dirección de proyectos de la Universidad Viña del Mar de Chile y fase 3 candidato de un DBA de la Universidad Atlantic International University en Estados Unidos. Él es gerente general y fundador de 3PL Logistics Solutions y bueno, ha sido gerente de muchas otras compañías. Y también ha sido catedrático desde hace 27 años en programas de posgrado, maestría, seminarios y cursos cortos en el área de logística. Y bueno, hoy la idea es extender el concepto logístico, los procesos que lo integran, las buenas prácticas logísticas para avanzar y permanecer en los negocios, entre otras cosas. Así que, Luis Fernando, si quieres comenzar ya con Bueno, la... muchas gracias Juan Camilo, muchas gracias a la universidad, no sé cómo me están escuchando bien, sí, Sí, se oye bien. bueno, muy bien, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por este espacio. Pues yo como bien lo dice Juan Camilo, llevo mucho tiempo en este tema, digamos que soy usuario del tema logístico, vivo del tema logístico, y un poco aquí el mensaje con ustedes o hacia ustedes es lo que hago en las universidades, como llevar esto a la práctica y poder entender un poco qué viene pasando con el tema de logística, ¿sí? Que vamos a ver, tenemos algunas falencias dentro de todo el entorno que manejamos con este tema COVID, obviamente que se nos complica aún más, pero digamos lo que quiero yo resaltar aquí de este curso al inicio, este pequeño curso que vamos a hacer es uno, pues como validar un poco algunas dos definiciones que traigo de logística, entender un poco qué es lo que buscamos con el concepto logístico, que es muy importante para nosotros, el tema de cadena de suministro que hace parte de ese concepto, que ya lo vamos a ver, y quiero hablar un poco del tema de buenas prácticas en el tema logístico, buenas prácticas que con este tema de la vinculación nosotros a la OCDE en el 2018, ahora les cuento también, pues obviamente se vuelve muy importante el poder entender qué es lo que buscamos nosotros desde el punto de vista empresarial para poder lograr esas buenas prácticas que necesitamos en logística y de verdad que el país lo necesita mucho porque pues aún tenemos muchas falencias no solamente a nivel de infraestructura sino a nivel cultural, que es parte de lo que nos pega en nuestros procesos. Muy bien, quería como iniciar de pronto contándoles un poco, traje estas dos definiciones que ya las deben estar ustedes viendo ahí en su... Trae esta definición, fíjense que el concepto logística nace de hace años atrás de las fuerzas militares y de hecho hoy algunas de ellas son muy fuertes en sus temas, otras no tanto, ¿no? Y quise traer este tema a colación, fíjense, esta definición habla precisamente de que obviamente lo que procura, obviamente en el escenario militar, el tema logístico es mantener, transportar material personal a sus instalaciones, ¿sí? Como muy escueto, muy simple, muchos temas allí un poco sueltos. El tema de integración no se da mucho, el tema de información no se da mucho, entonces quiero traerla como referente y tener esta otra que es la que encontré yo hoy por hoy, que la plantea el Consejo de Dirección Logística en el año 1990. Esta es una asociación que se creó desde 1962 incluso, donde da un concepto totalmente diferente de lo que es la logística. Entonces, fíjense, aquí encontramos temas como que la logística es parte de un proceso de la cadena de suministro, ¿sí? Donde nosotros entonces controlamos, ¿cierto? Todo el tema del almacenamiento eficiente y efectivo de bienes, ¿cierto? Y servicios igualmente, así como la información relacionada, ¿cierto? Todo el tema de información relacionada, que es un tema muy importante para nosotros dentro de la cadena, ¿sí? Desde el punto de consumo hasta el punto donde efectivamente lo requieren nuestros clientes. Y es decir, nosotros obviamente lo que buscamos a través del tema logístico es garantizar no solamente una integralidad de procesos, sino además que la información obviamente sea una información veraz, real y real. Hoy por hoy incluso, ¿qué es lo que está pasando? Requerimos obviamente unas cadenas, digamos,
logísticas cada vez más demandantes, ¿no? Más eficaces, más eficientes de cara precisamente al tema de nuestros clientes, ¿sí? Porque finalmente nosotros lo que buscamos al final de todo esto es que poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas uno dice, bueno, Luis, pero entonces, ¿cuál sería el foco objetivo de este tema logístico? Que fíjense que estos dos conceptos son muy importantes y yo siento que aquí es donde está la verdadera esencia de lo que estamos buscando en este tema, en esta área. Miren, lo uno se habla mucho de crear valor. ¿Crear valor a quién? Crear valor al cliente final, crear valor al proveedor, crear valor al accionista de la empresa con la que se está trabajando y demás. Entonces aquí estamos hablando de crear valor. También se habla del concepto de crear utilidad de tiempo, ¿cierto? Es decir, el tema logístico de alguna forma, su concepción es esa, ¿cierto? ¿Cómo creamos valor? Yo recuerdo una frase de Philip Kotler, no sé si lo tienen por ahí en tantos libros que ustedes leen y revisan. Philip Kotler, considerado para muchos el padre de la mercadotecnia, que habla de eso. Para Philip Kotler, ¿cuál es la verdadera utilidad de este tema logístico? Es que usted necesita el producto donde usted lo consume, ¿cierto? No donde lo produce. Entonces, una cosa es tener usted el producto en el sitio donde su planta lo hace o en el sitio donde usted lo negocia con un proveedor X y Y, ¿sí? Y otra cosa es tener el producto en el sitio o el servicio donde usted lo requiere, ¿cierto? Entonces, Philip Kotler habla un poco de eso. ¿Cuál es la finalidad un poco de crear valor? Y de aquí entonces se desprenden temas, por ejemplo, como servicios de valor agregado, déjeme, yo lo anoto por aquí, los famosos SBAs, no sé si les suena, los famosos SBAs, servicios de valor agregado. ¿Qué es lo que de alguna forma posibilita y facilita todo este proceso, ¿cierto? Porque finalmente lo que nosotros buscamos en logística es poder garantizar que nosotros a través de todo este concepto podamos interpretar las necesidades del cliente y podamos ofrecerle al cliente pues toda una gama de elementos que son diferenciadores y por eso se habla de servicios de valor agregado. En algún curso incluso decíamos, bueno, Luis, pero estos servicios de valor agregado pueden ser gratis o pueden cobrarse y en muchos de los casos hay servicios, por ejemplo, que yo cobro y que el cliente está dispuesto a pagar como otros servicios son inherentes al tema que hacemos. Me explico. Una compañía de transporte, obviamente necesitaríamos, y hoy por hoy muchas de las empresas de transporte que manejamos, pues manejan, por ejemplo, trazabilidad del bien, trazabilidad de la guía, trazabilidad de todo el tracking del pedido, será ya un tema que está inherente al servicio que usted presta, ¿sí? Diferente sería decir, fuera de eso, entonces tenemos otros servicios adicionales como foto no sé, del producto entregándolo al cliente final, en fin, ¿sí? Entonces hoy lo que estamos buscando es cómo construimos ese valor, ¿sí? Pero para construir ese valor, ¿qué necesitamos? Conocer la red, ver cuáles son los interlocutores a lo largo de toda esa cadena logística, que pueden ser muchos actores además, ¿sí? Entonces, ese crear valor, pienso que es uno de los puntos fundamentales en nuestro proceso. Por eso se habla también que aquí en estas logísticas lo que buscamos nosotros es el vestido a la medida, ¿sí? Nosotros hoy por hoy encontramos, por ejemplo, en el sector mío, yo manejo un sector de agroquímicos y pesticidas. En el sector de agroquímicos y pesticidas, los servicios de valor agregado serán muy diferentes, muy seguramente, a un entorno donde se manejen productos consumibles o productos perecederos. Cada sector económico maneja unos elementos que se vuelven diferenciadores dentro de cada uno de ellos, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, el tema especialidad en logística en ciertos sectores se vuelve tan importante, ¿sí? Y otro tema que quise traer aquí a colación es este, logística integral, porque finalmente nosotros no queremos tener logísticas desmembradas, logísticas donde la cadena no es cadena, sino tenemos áreas como tratando de hacer cada una de sus cosas. No, lo que queremos son logísticas integradas que van muy de la mano con el concepto de la administración de cadena de suministro, ¿sí? De hecho, una logística integral posibilita esa administración de la cadena de suministro, lo que se conoce como el Supply Chain Management, que muy seguramente lo deben haber escuchado, hace parte precisamente de esto. O sea, buscamos entonces logísticas integradas donde todos los actores estén integrados, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de sistemas, ¿cierto? A través de equipos y demás, que ya lo vamos a ver, para permitir lograr, obviamente, la asertividad, lo que buscamos a nivel logístico. Entonces, esos dos puntos los traje porque me parecen muy, muy, muy importantes. Cómo creamos valor y cómo integramos todos los procesos dentro de esta única logística, ¿sí? Muy bien. Pero entonces fíjense que vamos más allá, ¿no? Porque obviamente nuestro propósito en logística encierra muchas cosas, ¿no?
y muchas de ellas, muchas más complejas para ciertos sectores o no. ¿Sí? Fíjense lo que está pasando ahora con el COVID, con el tema de que obviamente requerimos unas logísticas muy específicas y situación por la que hemos tenido todo un poco el atarazo que tenemos, porque lamentablemente el tema de infraestructura también nos pega. Y ahora les muestro un poco una lámina que puede ayudarnos un poco a aterrizar la realidad. Este país tiene algunas debilidades, obviamente, o muchas debilidades, y una de ellas, pues en nuestros procesos logísticos también no somos la excepción. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los propósitos nuestros en logística? Mire, entregar producto en las cantidades, en el estado que se requiere, en el lugar correcto, en el momento y al costo, que efectivamente, ya que hablar del costo mínimo no sería prudente, sino del costo óptimo. ¿Cuál será para una compañía, por ejemplo, del sector farmacéutico humano, ese costo óptimo, que será muy diferente para una compañía, por ejemplo, como Bimbo, como Alpina, que mueve entonces otro tipo de productos? ¿Sí? Entonces aquí el costo también se vuelve un elemento muy diferenciador, muy importante. ¿Sí? Claro, todo esto obviamente tiene que ser lo que el sector y la compañía esté dispuesto a, ¿cierto? Me explico. Entonces, para nosotros, por ejemplo, una entrega en Medellín serán 2, 3 días dentro del sector y puede ser entonces un tiempo adecuado para el proceso. Entonces, toda esta información que tenemos aquí se vuelve entonces un input muy importante para nosotros, ¿cierto? Entonces, entregar el producto, cantidad correcta, estado correcto, lugar, momento, en fin. Y aquí al final vamos a hablar de algunos indicadores de gestión que nos permiten también, obviamente, poder monitorear toda esta información, ¿cierto? Porque, por ejemplo, es muy dado en el tema nuestro a nivel de servicio en indicadores logísticos hablar del OTIF, que se conoce como el on time y el in fuel, ¿sí? Es decir, le entregué a tiempo, Luis, el on time, y le entregué en cantidad también, Luis. Entonces, es decir, tenemos un indicador que es el OTIF, que nos mide, por ejemplo, cómo estamos aquí en relación a este propósito que estamos trabajando, ¿sí? Pero además no solamente es que me entregue a tiempo y en cantidad, sino además, oye, ¿será que sí somos rentables? ¿Será que sí estamos entregando al costo que de alguna forma nosotros planteamos? Que es un poco lo que estamos mencionando, ¿sí? Y sí estaremos entregando en el momento porque el producto de pronto lo recibimos en un sitio diferente al que el cliente lo necesitaba. Y finalmente el cliente nos dirá, Luis, qué pena, no me llegó el día que era, la hora que era, pues definitivamente ya no lo necesito porque es que si no le entregaba esto a mí, o si no le aplicaba esta inyección a mi señora, o si el cultivo no le hacía esta aplicación, pues ya no me servía de nada. ¿Sí? Entonces es un tema muy importante. Por eso y lo vamos a ver ahora, es vital para nosotros en cadenas logísticas el tema de la información y el tema de los sistemas que acompañan obviamente todo este proceso, ¿sí? Y por allí más adelante lo tengo, pero se lo voy a ir adelantando, que me imagino ustedes de pronto han escuchado hablar de lo que se conoce como el ERP, ¿sí? El ERP es ese sistema que nos permite a nosotros poder, a través de diferentes casas comerciales que lo venden, ¿sí? SAP, JD Edwards y demás, pero el ERP, ¿qué hace? Poder integrar todas las áreas de esa cadena para lograr precisamente al final que podamos entregarle al cliente con garantía y con todos los atributos que buscamos, ¿sí? Entonces es muy importante poder entonces entender también que todo este concepto de logística tiene que ir interrelacionado con unos temas que ya vamos a revisar. Bueno, muy bien, quise traer una lámina para entender, porque obviamente aquí movemos muchos temas, yo simplemente quiero como esbozarlos. Y dentro de esa logística, pues obviamente nosotros manejamos diferentes logísticas, ¿no? Compañías que manejan logística de abastecimiento, otras logística de producción, otras logística de distribución, y cada una de estas logísticas tiene unos componentes y unos inputs diferentes. ¿Sí? Me explico. No es lo mismo yo manejar, por ejemplo, materias primas en una logística de abastecimiento a manejar producto terminado en una logística distributiva. ¿Sí? Entonces, cada una de estas logísticas de alguna forma le competen un sinnúmero de actividades y de procesos que son diferentes para cada una de ellas. Hay compañías a veces que pretenden darle todo el dimensionamiento a este concepto logístico igual a todo, es decir, la logística para manejar vacunas, que es lo de moda hoy, será lo mismo que para manejar productos, no sé, insecticidas como los que muevo, agroquímicos, no, son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de poder entender qué es lo que se busca y qué es lo que se necesita, ¿sí? Porque de otra forma, entonces, lo que estaríamos es tratando de manejar logísticas similares, ¿cierto? Cuando las familias de productos son totalmente diferentes, ¿sí? Ese es un poco el tema también allí. Pero fíjense que esto que diría uno, oiga, pues entendible, Luis, fácil, sí debería ser,
pues como lógico, pero aquí las compañías además tienden a darle tratamiento igual a todo, ¿sí? Y ustedes encuentran también compañías, por ejemplo, pongo el caso Unilever Andina, compañías, por ejemplo, que manejan diferentes tipos de productos, diferentes familias de productos con diferentes logísticas, además, ¿sí? Porque ellos manejan de pronto el tema de, no sé, grasas, manejan refrigerados, manejan productos cosméticos. Entonces, cada una de estas logísticas maneja unos requerimientos diferentes, ¿sí? Muy bien. Entonces, para estas buenas prácticas, ¿y por qué quiero hablar de buenas prácticas, muchachos? Porque es que el tema de las buenas prácticas en nuestro país, hasta ahora estamos empezando como a digerirlo, ¿sí? Concepto de buenas prácticas, fíjense, y lo vamos a tocar ahora cuando hablemos de la OCDE, habla un poco de lo que quisiéramos darle. ¿Cuál es un poco la gravedad que tenemos nosotros dentro de escenarios logísticos? El tema de la informalidad, el tema de la información, ¿sí? No tenemos información y además la informalidad, ¿por qué? Porque culturalmente ha venido trabajándose así. Yo diría, sin temor a equivocarme, que en estos 10, 15 últimos años, digamos que hemos venido cambiando un poco el concepto, ¿sí? Hemos pasado de logísticas totalmente informales a unas logísticas un poco más depuradas, más integradas, donde ya estamos empezando a entender que los proveedores y los clientes hacen parte de esa logística, que en la medida en que yo planee junto con ellos, mi requerimiento será mucho más fácil y no cada uno por su lado, que es lo que venía dándose antes, ¿sí? También hemos empezado a trabajar relaciones colaborativas entre las mismas compañías, entre los mismos sectores, cosa que no se daba antes. Por ejemplo, yo por qué le tengo que decir a esta competencia qué hacer y cómo hacer y por qué le tengo que compartir yo la información, Luis, si es una información mía, no es más. Pero esto ha venido cambiando. Fíjense que las compañías multinacionales, las transnacionales son en eso, tienen un vuelo un poco diferente. ¿Sí? El local, la empresa pequeña, y eso tiende a ser un poco más hermética con esa información. Hoy por hoy todo eso ha venido cambiando. Entonces, miren, yo hablo aquí del tema de esas buenas prácticas en logística y de ahí voy a desprender un sinnúmero de elementos para que me entiendan un poco, porque aquí vamos a ver, son muchos elementos lo que la componen. Voy a explicar uno a uno, algunos voy a entrar en más detalle que en otros, pero siento que es un tema bastante relevante, ¿sí? Yo aquí hablo como esos drivers en buenas prácticas en logística que habrá que tenerlos, ¿sí? Que son los comunes denominadores si quisiéramos tener un escenario logístico competitivo, que es lo que buscamos, ¿cierto? Les decía, cada vez son más demandantes, obviamente, pues deberíamos ser más demandantes, eficaces y eficientes de cara a nuestros clientes en todo el proceso. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, esta definición que me gusta mucho, dice conjunto de actividades, de acciones, hablando de las buenas prácticas logísticas, conjunto de acciones de excelencia innovadoras, ¿cierto? Excelencia innovadoras, mucho tema de innovación detrás de él, y ahora miramos el porqué, que una empresa pública o privada realiza para mejorar el desempeño y la calidad de lo que se hace, superando expectativas del cliente, superando las expectativas del cliente, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas del cliente? ¿Cómo hemos monitoreado lo que el cliente requiere? Porque yo que saco montando, definiendo logísticas, si no conozco cuáles son las necesidades y las expectativas de mi cliente final. Y fíjense que a veces empezamos mal, ¿sí? Hoy se habla, por ejemplo, en inventarios del concepto del made to order, no del made to stock, ¿sí? Antes construíamos inventarios, grandes cantidades de inventarios, hoy no. Hoy necesitamos identificar qué necesita el cliente y en ese orden de ideas yo le coloco el producto de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿sí? Y algo parecido está funcionando aquí esto, es decir, dígame usted, ¿qué necesita Luis? ¿Cómo podemos, qué requiere, cierto, de parte nuestra para poder entonces entregar el producto en las condiciones que usted lo necesita, ¿sí? Muy bien. Entonces, esas buenas prácticas se habla siempre de que deben tener registro, ¿cierto? Es decir, tiene que haber alguna formalidad, tiene que ser por escrito, tienen que poder auditarse y tienen que dar garantía de lo que se acuerda. ¿Y por qué lo traigo a colación también? Porque nosotros como buenos latinos, cultura latina, es que todo es, les decía ahora, extremadamente informal, ¿sí? No hay un soporte, un respaldo. Entonces, por eso les decía, hoy incluso, déjenme, yo me paso a esta otra lámina. Fíjense que nosotros hoy estamos hablando, por ejemplo, de la OCDE, no sé si le identifican, ¿cierto? Nosotros en la época de Santos,
pues obviamente entramos, país, el 38º país, 37º país de esta organización, que habla precisamente, se hablaba en su momento que era el club de las buenas prácticas, ¿sí? Es decir, países que obviamente son muy formales, muy competitivos y que el ingreso de nosotros, Colombia, dentro de esta organización, pues obviamente nos costó, nosotros veníamos desde el 2013 buscando eso, ¿cierto? Y siento que fue un hit importante para nosotros, claro, pero obviamente nos ha costado con sangre todo. ¿Por qué? Porque obviamente, claramente, estos países que están involucrados allí tienen unas prácticas muy diferentes a las que movemos hoy en día, ¿sí? Y este concepto cultural, obviamente, tenemos que empezar a moverlo diferente y ustedes, jóvenes, que son los que están del otro lado, pues son los que nos tienen que ayudar un poco a mover esa rueda hacia ese sentido. Estamos, es decir, esta OSD, fíjense, yo recuerdo, nosotros somos el tercer país latinoamericano, está Chile y está México, de resto todos los demás son países europeos y demás, ¿cierto? Entonces tenemos obviamente unos buenos partners que van muy alineados con esas buenas prácticas y en uno de los informes, en los primeros informes, recuerdo que uno de los temas, obviamente, que cuestionaron enormemente de Colombia fue, uno, concepto de la informalidad, por ejemplo, ¿sí? Dos, concepto de la productividad. Poco productivos, poco formales, ¿sí? Y tenemos incluso una brecha de riqueza y pobreza enorme también que salió a flote precisamente en esos de sus informes, iniciando, incluso recuerdo tanto, ¿sí? Entonces, ese es un indicador que habrá que mirarlo, digamos, ese OCDE como organismo nos va a ayudar mucho en ese proceso. Y tenemos, por otro lado, que lo quiero traer, hablando precisamente del tema de logística, es este, el IDL, no sé si le suena. El IDL es lo que se conoce como el índice de desempeño logístico. Y este indicador, ¿quién lo mide? Lo mide el Banco Mundial, ¿cierto? Y él lo que hace es una lectura, lleva 7 años midiéndolo, bueno, no se hace anual, se hace bianual. Y lo que dice o lo que traduce un poco esto es cómo estamos, el cómo estamos, ¿sí? Y el cómo estamos es que si ustedes ven en el 2016 estábamos en el puesto 58, bastante bajo, con un IDL del 261, ¿sí? Pasamos en el 2018 al puesto 94, claro, subimos 36 puestos con un IDL del 294, ¿sí? Pero claramente países, por ejemplo, como Chile, ¿sí? Muy criticado hace unos meses atrás, ¿cierto? Pues esos son los que siempre ha estado, obviamente, punteando ese IDL, ¿sí? Y Panamá muy fuerte por el tema de logística internacional, más por su canal de Panamá que fue el que nos dejamos quitar nosotros, ¿sí? Que otra cosa, ¿sí? Pero entonces alguien me decía en una charla, bueno, Luis, ¿pero qué mide el IDL? Porque fíjense que nos califica, este es un indicador que califica de 1 a 5, vamos por aquí, de 1 a 5, ¿sí? Ninguno está en 1, ninguno está en 5. El país que más califica en el IDL es Alemania, con el 2, con el 4,25, si no me falla la memoria, en 2018, ¿sí? Claro, ¿qué califica el IDL para? Porque obviamente es un tema que nos afecta a nosotros desde el punto de vista logístico. ¿Qué califica? Ojo, uno, puertos. ¿Cómo está el tema de infraestructura portuaria? ¿Sí? Correcto, tenemos unos serios problemas nosotros. Obviamente, todos sabemos, Puerto Buenaventura ingresando 60, 65, 70% casi de la carga, con muchos temas al interior, muchos temas dentro de ese sector bastante complicado, ¿cierto? Barranquilla, obviamente, Cartagena, ya con algún tema de puertos, con calado y tratando de mejorar algunas cosas, pero no ha sido fácil, además, ¿cierto? Entonces, uno de los puntos es infraestructura portuaria. Otro punto que nos pega fuerte es el tema de la trazabilidad, es decir, estamos en condiciones en Colombia de hacerle trazabilidad a la mercancía que movemos de un punto a otro. Estaremos garantizando que ese producto farmacéutico que le estoy entregando yo al cliente final sí está cumpliendo con feta, con lote y puedo hacerle yo una trazabilidad el día que haya alguna situación y que no cumpla o que no reacciona o que no cumplió las expectativas y entonces la persona murió, en fin, ¿sí? Para no ponernos trágicos, pero es eso, ¿sí? Otro tema que cubre el IDL es infraestructura vial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso nos mide un poco en qué estamos, ¿sí? En qué estamos. Entonces, les decía, frente a un Chile, pues tenemos una diferencia importante, ¿no? Chile ya está en 3,32, nosotros estamos en 2,94, ¿sí? Y frente a una Alemania, pues nos quedan unos punticos adicionales, ¿sí? Claro, ¿por qué lo traigo a colación? Porque lamentablemente habrá que decirlo, si no tenemos una infraestructura logística para mover nuestros procesos, pues va a ser muy complejo poder un poco darle un aire diferente a todo lo que venimos haciendo, ¿sí?
Entonces, por eso duele tanto el tema de Odebrecht, duele tanto toda esa infraestructura que a veces se pierde por malos entendidos, por temas que es que, no sé, la entidad de la CAR no se entendió con el de tema ambiental y podemos perder toda esa infraestructura que de alguna forma ganamos, ¿cierto? Por temas burocráticos y demás. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí un poco esta lámina la traigo a colación un poco para entender cuál es la radiografía nuestra. ¿Sí? No estamos mal, no estamos bien, ¿sí? Pero necesitamos un poco darle también otro matiz a esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo entro a revisar cuáles son esas buenas prácticas que podríamos nosotros validar de pronto dentro de los procesos logísticos, entonces uno habla de muchas cosas, es que vamos a identificar algunas de ellas. Una de ellas, entonces, o uno de estos drivers que he conocido, que he querido colocar allí como drivers o como orientadores estratégicos, puede ser esto. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Sí? Porque aquí yo estoy hablando de necesidades de todo tipo, ¿no? Yo estoy hablando de necesidades estratégicas, necesidades de planeación, necesidades de operación y necesidades de control. Hasta ahí decimos, ah, Luis, chévere, no, muy bien. Pero ¿qué nos ha pasado a nosotros a nivel logístico? Ojo, y si ustedes lo ven, nosotros somos muy de logísticas de corto plazo. ¿Sí? Colombia es un país que se caracteriza por logísticas de corto plazo, es decir, el horizonte de planeación nuestro en este tema, este HP, pongámoslo por aquí, aclaro, ¿no? El horizonte de planeación, este horizonte de planeación es muy limitado, ¿sí? Nosotros deberíamos estar manejando horizontes de planeación en logística de 5, 10, 15, 20 años. Aquí a veces no se sabe qué va a pasar mañana, sino hasta mañana. Hay compañías que en su horizonte de planeación no saben qué va a pasar el otro mes. Claro, y con este tema y esta situación de COVID, para algunas de ellas se les volvió también un mecanismo de defensa enorme. No, no, Luis, no sabemos qué va a pasar porque es que la situación está muy complicada. Pero miren, para que se hagan una idea, compañías europeas, americanas, con unos horizontes de 10, 15, 20 años hacia adelante, saben exactamente qué puede pasar, ¿cierto? Obviamente estamos proyectando un poco situaciones a futuro, pero siento que eso ha sido una gran debilidad nuestra. En nuestro argot siempre decimos que nosotros movemos logística de corto plazo. Somos muy cortoplacistas, ¿sí? No conocemos mucho temas a nivel de planeación para las empresas en logística y que menos estratégicas. Hay compañías que no saben dónde nos estamos moviendo aquí, ¿sí? Y si lo saben, lo hemos podido identificar nosotros como gerentes de logística o como personas que actuamos dentro de las áreas logísticas, ¿sí? Entonces el tema de identificar necesidades se vuelve muy importante, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, dentro de eso se habla también y todo es como un cúmulo de temas, ¿sí? Miren, por ejemplo, este otro driver importantísimo que tengo yo allí, que es el perfil de la actividad, ¿sí? Por ahí hay un autor que yo siempre lo tengo muy presente, que es Edward Frasel, que habla precisamente de esto. ¿Cuál es el perfil de la actividad? Es decir, ¿qué conocemos nosotros en detalle del proceso logístico que queremos definir, ¿cierto? E implementar para una organización, ¿cierto? ¿Qué conocemos? ¿Cuál es el conocimiento y el análisis que nace de eso? Y entonces uno llega con situaciones como esta, compañías que quieren implementar un proceso logístico, pero no conocen el detalle de la operación. Dice Luis, pero entonces, ¿cómo lo conoce? Ah, no, Luis, es que vamos a delegar este proceso en un tercero, pero así lo delegue usted en un tercero, usted debería tenerlo clarísimo para saber si el tercero actúa o no, pues dentro de los márgenes y dentro de lo que usted busca a nivel de servicio. ¿Estamos? Entonces, aquí hay una gran falencia, se los cuento, tristemente, ahora que decirlo. Claro, si yo estoy en el sector farmacéutico humano, sector cosméticos, sector agroquímicos, pues por tema de legislación y demás, pues tenemos al ANLA encima, la CAR encima, la ELICA encima, el INVIMA encima, entonces nos toca o nos toca. Tiene que tener claro su proceso, ¿sí? Tiene que tener claro el perfilamiento de la actividad. Pero si estoy en un sector donde de pronto el país no tiene tanta obligatoriedad o no tenemos una restricción enorme, muy seguramente no conocemos poco o nada del proceso, ¿sí? Entonces, me ha pasado en ciertos entornos donde efectivamente no se tiene absolutamente nada. En algún curso decíamos, Luis, pero entonces, ¿qué hacemos? Si no hay el ente, si no hay el ente gubernamental que nos esté presionando, ¿qué hacemos? Construyamos las buenas prácticas. Construyamos esas buenas prácticas que muy seguramente a través de los CDI nos van a ayudar en ese proceso. ¿Sí estamos? ¿Correcto? Entonces es un tema demandante hoy en día. Fíjense, por ejemplo, que se habla mucho en esto también, el famoso
tema que en administración de operaciones lo tengo yo por aquí, que lo dicto incluso yo en el CESA, en tema de administración de operaciones, que es todo lo que se hablaba del poder redefinir temas. Cuando usted conoce lo que pasa dentro de un proceso, ¿cierto? Pues usted claramente hace algún proceso de redefinir y demás, pero cuando usted no conoce lo que se hace, pues obviamente ahí quedamos un poco locos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, recuerden que nosotros en esto no tenemos procesos logísticos tallados en piedra, ¿sí? Y la dinámica de productos del área comercial, del área de ventas y demás, pues es tal que obviamente lo que definió de pronto usted hoy para un proceso, pues de pronto en 2 meses ya no es, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy, muy de la mano con esto, ¿cierto? Entonces todo ese tema de innovación, todo ese tema de cambio, todo ese tema de mejoramiento asociado a la actividad, pues tenemos que irlo incluyendo, definiendo, cambiando, ¿cierto? Y modulándolo para que efectivamente podamos estar de la mano con esto que estamos hablando, ¿sí? ¿Correcto? Entonces eso es un tema que me parece muy importante mencionárselo. Bueno, muy bien. Otro tema entonces que hace parte de todo este andamiaje, muy importante, es este. Lenguaje de la carga. ¿Cuál es el lenguaje de la carga? Y aquí un poco a qué me refiero yo, miren. Y si vamos de pronto al lenguaje de la carga, porque la carga, el inventario como tal, tiene muchas funciones. Una de ellas, por ejemplo, es que sea un elemento comunicador, ¿sí? La carga es un elemento comunicador. Pero en mi negocio, en mi sector, uno encuentra compañías que cuando pone uno estos símbolos pictóricos de la Roma 780, que no me los inventé yo, fondo blanco, 200 milímetros, 20 centímetros, perdóneme, y el pictograma negro, ¿sí? Pues obviamente hay muchas compañías que no conocen, que no manejan, y menos decir los interlocutores que manejan la carga, es decir, proveedores, transportistas y demás, poco, ¿sí? Entonces, aquí hay un tema que nos toca trabajar también de la mano con todo este tema logístico, ¿sí? A nosotros no solamente nos interesa el producto, venderlo y llevarlo, sino además nos interesa entender qué restricción tendría que tener estos productos para poder garantizar que estamos de la mano con, obviamente, temas como estos, ¿cierto? Como las normas ISO, ¿sí? Correcto, entonces ISO 9000, 14000, 18000, en fin, todo esto va de la mano, obviamente, ¿sí? No podemos ser ajenos a, ¿sí? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de identificación de carga y eso, y la verdad en mi sector, pues es triste encontrar compañías que no tienen ni idea de esta información. Algún día incluso en una charla preguntaba yo a un grupo de logísticos y en uno de ellos me decía, alguno de ellos me decía, Luis, mire, algún día con un auxiliar de bodega, él estaba convencido de que este pictograma era polo a tierra, ¿sí? Pero el pictograma no era polo a tierra, era hacia arriba, es decir, que la carga tendría que estar orientada hacia arriba. Entonces, aquí el desconocimiento del manejo de la carga es un tema bastante crítico, ¿sí? Aquí nos da lo mismo si el producto es inflamable, si es corrosivo, si es insecticida, si es peligroso para la salud, si lo baja o no lo baja, cómo lo baja, cuál es la capacidad de carga en montacargas, en fin, de todos los elementos que vamos a revisar ahora, pues hace parte un poco de esto, ¿sí? Entonces, el tema de la carga, pues obviamente nos está diciendo cómo tratarla. ¿Qué elementos tendríamos que tener? Y de hecho incluso hay una norma ICOMTEC, hay varias normas ICOMTEC asociados al tema del lenguaje de la carga, ¿sí? Fíjense aquí a mano derecha, si yo voy a exportar carga, ¿sí? Yo tendré que tener claridad de cómo debería colocar los pictogramas y toda la información alusiva a la carga, ¿sí estamos? Yo atiendo, por ejemplo, uno de mis clientes que es Procaps. Para yo entregarle a Pricemar producto de Procaps en sus instalaciones, yo tengo que entregarle las unidades de carga en un pallet con una dimensión, tengo que entregar las cajas rotuladas especiales, tengo que entregar la estiva plástica en una dimensión especial, entonces hay unos requerimientos técnicos, no solamente es entrégueme el producto, sino además cuál es el requerimiento técnico que hay detrás de esto, ¿sí? Y siento que de pronto aquí también habrá que decirlo, es que todo este tema de la virtualización para este efecto no nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque uno quisiera poder entender cuáles son esas características de la carga. Yo tengo clientes que no han pisado nunca mi bodega, ¿sí? Entonces uno diría, Luis, pero bueno, usted tiene una bodega de qué características, la mercancía cómo llene, ¿sí? ¿Cuál es el peso de la mercancía? Cuente cómo debe almacenarse, por ejemplo, yendo un poco más allá, cuáles son las fichas técnicas, por ejemplo, la mercancía que deberíamos tener clarísima a lo largo de la cadena, ¿sí? Estamos, entonces, todo esto es un tema bastante crítico y muy demandante hoy en día, ¿sí? No se conoce la información.
Y si nosotros estamos en Colombia, pues necesitamos las fichas técnicas de los productos en español, no en alemán, ni en chino, ni en mandarín, no, porque quedamos en las mismas, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos, obviamente, uno de esos puntos que a mí personalmente en mi negocio me pega fuertemente es este, ¿sí? Y además no solamente es nosotros entender, como les decía, yo soy facilitador, yo soy un operador logístico, sino además cómo los de elementos que lo integran, llámese transportistas, llámese cliente final, están muy alineados con esta información, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, que manejo inflamables, productos de carga peligrosa, inflamables líquidos en un 60-30% de carga, pues obviamente aquí la situación se me vuelve un poco diferente, ¿sí? Entonces, el conocimiento de la carga es un tema muy importante. Bueno, temas entonces que igual hacen parte de todas estas buenas prácticas, ojo. Entonces, hablamos necesidades, lenguaje de la carga, perfil de la actividad. Fíjense en esto. Intercambio de información. ¿Cómo estamos manejando esa información? ¿Cómo esa información, por ejemplo, fluye entre los diferentes actores? Entonces, aquí tenemos temas, por ejemplo, este que tengo yo aquí al inicio, que es el benchmarking interno y el externo, ¿sí? Es decir, usted como compañía, ¿cuáles son esas políticas que definió de información? ¿Cuál es ese tablero que usted maneja, esos gaps que usted tiene, esas brechas que maneja usted dentro de su proceso? ¿Y qué pasa a nivel externo? Es decir, ¿usted con quién se está comparando, Luis, para garantizar que esas mejores prácticas las pueda adoptar fácilmente? ¿Sí? Es más, entonces vuelvo e insisto, esto que vamos a hacer a través de la OCDE nos va a mejorar mucho esto, ¿sí? Porque ya tendríamos las mejores prácticas para ciertos sectores, ¿sí? ¿Correcto? Hoy por les decía, en Colombia hay compañías, y yo diría que las compañías grandes y multinacionales, las grandes y medianas de este país, muy seguramente están muy abiertas a eso. Luis, mire, diseñé esto, hice esto, cuadré esto, oiga, chévere, esto que implementó buenísimo, oiga, me puede servir, déjeme yo reviso a ver cómo no lo copio, no, cómo lo puedo validar y cómo lo puedo implementar dentro de mi proceso, ¿sí? Sería diferente, ¿sí? Entonces, en benchmarking interno y externo, ¿sí? Nosotros estamos bastante rezagados en el tiempo a nivel de logística, es decir, todo está ya hecho, ¿sí? Todas las logísticas de ciertos sectores o de todos los sectores, diría yo, ya están hechas, ya están definidas, ya están. Simplemente lo que necesitamos es un poco de el poder entender cómo validamos esa información, cómo buscamos esa data. ¿Sí? ¿Estamos? Y otro tema que para nosotros se empezó a mover fuertemente es el tema de la globalización, ¿no? Claro, pero aquí el tema de la globalización, el enfoque hoy es cuál. Si yo tengo un sistema de información muy bien definido, ¿cómo yo globalizo ese sistema y cómo involucro proveedores, clientes dentro de mi sistema? Pero uno diría, Luis, ¿pero qué hace usted entregándole, no sé, un sistema a su cliente? ¿Para qué? Pues de pronto para que planee mejor. ¿Qué hace usted entregándole, no sé, un modelo de inventarios a un distribuidor? Porque de pronto, muy seguramente a través de ese modelo de inventarios, usted puede garantizar que él planee mejor y por ende usted planea mejor. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el tema de la globalización no solamente va o digamos en un ambiente, en un escenario logístico debería ir, porque en el escenario comercial bienvenido, pero en el escenario logístico es cómo usted integra otros elementos a nivel de tecnología, a nivel de información, que le puede garantizar pues otros resultados, ¿sí? Entonces se habla mucho de esas relaciones colaborativas, ¿no? Yo insisto mucho en eso, el conocido comercial. ¿Cómo pasa usted el conocido comercial al socio comercial? ¿Sí? Porque es que, por ejemplo, yo tengo clientes de 20 años conmigo, ¿sí? Me he convertido en un socio comercial. No soy un conocido para estas compañías, ¿sí? Lo que no queremos son conocidos. Queremos entender qué pasa, qué necesita el cliente, ¿sí? ¿Cómo pasa usted de ser un conocido a un socio comercial? Cuando usted integra, intercambia información, cuando usted valida qué es lo que necesita ese cliente y a lo largo de toda esa relación contractual y a lo largo de todo ese proceso logístico puede establecer precisamente ese mecanismo que le permita volverse un conocido, pasar de un conocido a un socio comercial, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, y miren, les traigo un caso a colación. Una compañía que se llama Hospimex, compañía del sector farmacéutico. Esto es una compañía del sector médico-quirúrgico. Doña Brigitte Meyer, gerente, me dice, Luis, quiero que por favor entonces iniciemos con un proceso de tercerización para mi compañía. Le dije, Brigitte, con mucho gusto, estas son mis ofertas, en fin, demás. Cerramos el negocio. ¿Qué me dice la señora Brigitte? Me dice, Luis, le voy a colocar entonces una persona que va a estar con usted acompañándolo un año.
Un año lo va a acompañar usted esta persona, pero le dije, pero Brigitte, no entiendo. Usted me va a pagar y fuera de eso me va a colocar una persona para que yo le ayude a administrar su proceso. Me dijo, claro, Luis. ¿Por qué razón? Porque el proceso mío es sumamente complejo, ¿sí? ¿Y qué necesito? Que usted se vuelva experto en un tema que no es experto, ¿sí? Usted es experto en unos temas, ¿cierto? Pero obviamente en mis productos, en el conocimiento de mis productos, en el convencimiento de mi logística, no es experto. Le voy a dar a esta persona que es el que manejaba el proceso logístico en mi compañía para que usted lo tenga. Se lo voy a dar un año para que usted valide, revise, ¿cierto? Y entienda qué es lo que necesitamos. Después de un año lo quito y usted ya debería conocer absolutamente todo el proceso, ¿sí? Eso es lo que es pasar de un conocido a un socio comercial, ¿sí? Pero claro, el socio comercial él vale, ¿sí? Porque obviamente esto que hizo esta compañía para mi negocio, pues a ella le costó una plata adicional, ¿sí? Entonces uno diría, Luis, pero si ya paga una plata, ¿por qué paga más plata? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, muy seguramente son esfuerzos que tendríamos que hacer porque de otra forma sería muy complicado el poder yo haber alineado su proceso con más de 10.000 referencias, ¿cierto? En un periodo tan corto, ni en uno ni en 2 meses. Me tomó un año exactamente. ¿Sí? Muy bien. Esta lámina me encanta porque uno diría, bueno, pero todos estos ladrillos y todas estas áreas, ¿qué pasa? Mira, aquí tengo yo todo el área, todo el concepto logístico de cadena de abastecimiento desde que yo vendo, ¿cierto? Hago todo el proceso de venta, mercado y demás, hasta que yo obviamente entrego al cliente final, ¿sí? Pero un poco aquí la lámina, ¿a qué voy yo con esto? Miren, ¿qué es lo que ha venido pasando de tiempo atrás en nuestro país? Es que cada área se planea de una forma vertical, ¿sí? Es decir, cada área planea lo suyo, ¿sí? Y me pasaba estando yo en multinacionales de tiempo atrás. A ventas, no ventas, es solo ventas, ¿sí? Compras, compras, no, yo respondo por compras, por mi presupuesto, Luis. Es más, si compro barato, me están dando unos incentivos económicos. Buenísimo, porque me estoy ganando una plata adicional. Oye, ¿no será mejor pensar no vertical, sino transversal? Porque es que si usted compra barato unas cajas, muy seguramente me está afectando aquí al final que a nivel de servicio, porque el producto me está llegando en mal estado, porque la caja que compró es muy delgadita, no tiene el calibre y obviamente me está generando un problema a nivel de distribución. Es decir, tengo un problema en logística tras inversa por las devoluciones que está haciendo el cliente. ¿Estamos? Entonces, hoy por hoy se volvió muy importante poder conseguir esto, transversal. Está el concepto, por ejemplo, de lo que es el trade-off de costos a nivel transversal, es decir, usted incurre en un costo adicional aquí, de pronto, entonces no compre barato. Yo diría hoy, y siempre le recomiendo, compre caro unas cajas corrugadas, ¿para qué? Para que usted tenga menos reclamos al final, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, esto es parte un poco de poder mover esa logística, no con planación vertical, sino con planación transversal, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo podemos entonces mitigar esto y poder empezar a planear transversalmente? ¿Sí? ¿Correcto? Ese sería un poco el nuevo enfoque. ¿Sí? Muy bien, no es fácil, ¿no? Porque toda la vida hemos venido trabajando cada uno con las áreas, ¿no? Es más, la única forma de integrar las áreas para muchas compañías es en la fiesta de fin de año, que ya no hacemos ni fiestas, ¿sí? Pero eran las fiestas donde usted se integraba. Es donde usted venta se conocía con los áreas, con los de compras, con los de manufactura, con los de almacenamiento. Era la única forma que se conocía, ¿sí? Muy bien. Este es un tema que, la verdad, les confieso, nos ha dado bastante garra en este tema, ¿sí? Y es que la mecanización y la automatización. Duque, recuerdo que una de sus banderas iniciales fue ¿no? Automatización. El tema de las TICs, ¿cierto? ¿Correcto? Porque aquí tenemos un rezago bastante complicado, ¿sí? Nosotros obviamente hoy seguimos con el concepto de que todo lo hacemos a mano, ¿sí? Y en logística yo no puedo hacer todo a mano, ¿sí? Yo necesito unos recursos validados para poder entender qué se requiere, ¿sí? Entonces el concepto del chinomate, que es muy común aquí en nuestro país, para descargar, para cargar, para un proceso productivo, para todo, porque aquí no hay máquinas, solamente hay trabajadores, Luis, coteros y demás, y eso nos está complicando. Eso es uno de los temas que en el IDL no nos califica bien también, ¿sí? O sea, hoy tenemos que empezar a migrar de tecnología, ¿cierto? ¿Cuál es ese grado de mecanización que debería tener ese proceso para poder ser más productivos? Por eso en el IDL tenemos obviamente esa afectación a nivel de productividad, con la OCDE les decía, ¿sí? Porque la productividad no es buena porque no tenemos infraestructura. Todo se hace a mano, todo se hace a mano, ¿sí?
Ahora, me pasa a mí algo muy curioso en estos temas, es que hablando de buenas prácticas y de eso, las buenas prácticas no son solo en ciudades capitales importantes, ¿sí? Porque las ciudades capitales importantes tienen los conceptos, las prácticas y demás. Usted necesita garantizar que las buenas prácticas se den estando en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Espinal, en Venadillo, en San Vicente del Caguán, ¿sí? O en el Bichada, ¿cierto? Porque si usted allá en San Vicente el Caguán hace lo que puede, como puede, pues mal, ¿sí? Estamos perdiendo, ¿sí? Estamos. Entonces, allí es donde tenemos también una gran falencia, ¿sí? No hay recursos, no hay recursos, porque lamentablemente no los hemos posibilitado y porque cuando yo calculo el famoso ROI, ¿cierto? El retorno de la inversión, no hay quien lo calcule, ¿sí? Cuando yo pudiera posibilitar recursos y obviamente esos recursos se pagaran solos, ¿cierto? Con capacidad de respuesta, con menos daño, con muchos temas asociados que tenemos en logística, muy seguramente estábamos llenos de elementos que nos garanticen obviamente una logística un poco diferente, ¿sí? Entonces ahí obviamente habrá que darle también otro manejo, ¿sí? Tendríamos que empezar a establecer cómo mejoramos por áreas, ¿cierto? Por procesos, cómo mecanizamos los procesos o cómo los automatizamos, ¿sí? Yo soñaría con procesos automatizados, ¿sí? Muy bien. Miren este otro que les tengo yo aquí, ojo, ojo con este, ¿no? Porque es que aquí hablamos de logística de inversa, hablamos de logística verde, aquí hablamos del tema de sostenibilidad y demás, pero cuando toco no el tema de logística verde, ¿cierto? Pues diría uno, Luis, ¿será que sí somos sostenibles? ¿Será que los negocios nos están dando para tener esta sostenibilidad, decíamos? ¿Sí? Es decir, el negocio es viable económicamente, sí, el negocio es viable económicamente, y aquí a veces la plata mata lo otro, ¿sí? ¿Y será que el negocio medioambientalmente sí es viable o estará pasando ahí en contra algo? Ah, no, eso sí no, pero nos está dando buena plata, Luis, ¿sí? Oiga, ¿y será que la comunidad la estamos afectando? ¿Cómo estamos afectando a la comunidad? ¿Sí? Entonces aquí ustedes, muchachos, que son los nuevos gerentes de compañías y emprendedores, pues tenemos que revisar que esto sean las tres patas de la mesa, ¿sí? Porque ¿qué sacamos que el negocio sea sumamente rentable si usted dañó ese medio ambiente de 50 años de cara hacia futuro, que de hecho ya tenemos con algunos temas que ustedes saben a través de guerrilla y demás, hemos acabado estos recursos, ¿cierto? En algún momento y obviamente el volver a tenerlos en el tiempo van a pasar muchos años además, ¿sí? Entonces tengo gran preocupación por eso. Entonces necesitamos logísticas también muy de la cara al tema de la sostenibilidad. ¿Sí estamos? Y para eso usted tendrá que ser muy idóneo, ¿cierto? Porque claro, usted diría, no, yo me puedo ahorrar una plata, Luis, aquí, pero ¿será que sí? ¿Será que eso que usted se ahorró para garantizar un daño ambiental será un ahorro de verdad, en realidad? ¿O usted está entonces generando otra situación? ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que empezar a cambiar eso, ¿sí? Muy bien. Y otro tema que incluso nos afecta enormemente es dentro de esta logística verde, fíjense aquí, bueno, aquí lo traje como complemento porque fíjense que uno aquí habla de agua, habla uno de comida segura, comunidades libres de sustancias tóxicas y eso, y fíjense, por ejemplo, en el sector que estoy yo, por eso es que estas compañías se cuidan tanto con el tema de reciclaje, con el tema de logística inversa, el tema de reciclaje, quién lo hace, cómo lo hace, están habilitados, están amparados, tienen las certificaciones y demás, porque de otra forma es meternos en camisa de once varas. Fíjense que hay compañías incluso que esto en el tema, por ejemplo, de logística inversa y hablando aquí de logística verde, pues, pues le juegan mucho a esto, ¿no? Es decir, y el gobierno incluso tiene algunos elementos de pronto a nivel de impuestos, ¿cierto? Generados por algunos ahorros y por algunos temas alineados precisamente con esto que estamos mencionando, ¿sí? Muy bien. De logística verde, por otro lado. Logística humana, ¿no? Porque decíamos también, pues hombre, todo el tema logístico, nosotros no manejamos robots, manejamos personal, manejamos recurso humano, ¿sí? Y necesitamos perfilar un recurso humano de acuerdo al perfilamiento de actividades que mencionaba yo ahora, ¿sí? Es decir, si yo conozco el perfil de la actividad, conoceré el perfil de las personas que debería tener, ¿sí? Escolaridad, experiencia, en fin,
más todo ese tema de seguridad que va de la mano con el área de recursos humanos, ¿cierto? Pero por otro lado diría uno, bueno, que la compañía entonces cumpla con todos los conceptos de legislación laboral, ¿cierto? Dotación y demás, pago de horas extras y demás, y que además las compañías ayuden a fidelizar a sus empleados a través de capacitación, desarrollo, en fin, ¿sí? Todo eso se vuelve muy importante, ¿sí? Digamos que el recurso humano, pues es obviamente lo que mueve nuestros procesos logísticos, ¿sí? Y qué mejor tener entonces un recurso humano capacitado, entrenado, perfilado para la actividad que se tiene, ¿sí? Entonces, aquí obviamente hay sectores, por ejemplo, el sector mío en el tema de almacenamiento es bastante crítico, ¿sí? Porque ¿quiénes son los auxiliares que han estado siempre en los almacenes y en bodegas y en centros de distribución? Gente que no tiene el perfil, ¿sí? Que no cumple con unos perfiles mínimos, un bachillerato, en fin, experiencia y demás. Claro, suena un poco excluyente, ¿no? Pero pues es que es la realidad. Si no profesionalizamos, obviamente, todo esto, pues muy seguramente vamos a seguir un poco en el escenario en que estamos, ¿cierto? Entonces, uno de los temas, por ejemplo, fuerte que atacan las compañías es este, ¿sí? ¿Cómo logramos entonces que, por ejemplo, haya un recurso humano mucho más direccionado y entrenado a la logística o a los diferentes sectores que trabajan diferentes logísticas, ¿cierto? Y por eso entonces, fíjense que ya las universidades han empezado a trabajar entonces muy fuerte conceptos técnicos en logística y demás, porque lo que buscamos también es gente que tenga ese perfil, ¿cierto? Que tengan mucha claridad, ¿correcto? Entonces el tema de logística humana, pues obviamente hace parte de un elemento muy, muy vital para nuestro proceso. Miren este tema de logística inversa, ¿sí? ¿Qué es el concepto de logística reversa? Que no sé si lo conocen también. Este es otro tema complejo, ¿no? Yo tengo compañías. Tengo una compañía donde su logística primaria es sencillísima. Su logística de inversa es complejísima. Es decir, me llena de evoluciones todos los días, a toda hora, con una cantidad de evoluciones que generan sus clientes dentro del proceso, ¿sí? Entonces, a veces yo tengo la idea de que el negocio no es tan bueno porque todo lo que venden se lo devuelven, ¿sí? Entonces, todo eso obviamente genera para las compañías hoy un esfuerzo enorme, ¿sí? Y claro, más en sectores, por ejemplo, en el que estoy yo, donde el concepto técnico de una devolución, de cómo devuelve la caja, el empaque, el embalaje, se vuelve tan crítico porque si no la contaminación podría ser aún más compleja, ¿sí? Estamos entonces, esta logística inversa, por ejemplo, es cómo usted garantiza que cuando el cliente devuelva algo, el producto efectivamente cumpla y sea retornable, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, para estas compañías como Amazon, esta logística inversa funciona muy bien, además, muy bien, increíblemente, ¿sí? Claro, entonces aquí el proceso es cómo yo logro entonces devolver el producto, ¿cierto? Acorde con las características del mismo, ¿cierto? Para que efectivamente, si usted necesita, mire, aquí lo tengo, si usted necesita hacer alguna recuperación, pues lo puede hacer, ¿sí? No es que el producto le llegó roto, lo dañaron, lo contaminaron, esa logística inversa, porque de pronto usted está utilizando, no sé, transportadores que no están o no son conocedores de lo que se quiere hacer, ¿sí? Entonces, ese concepto de logística inversa se vuelve un tema también muy importante de revisar, ¿sí? Aquí no solamente la responsabilidad de las compañías hoy frente a todos estos temas es hagan los productos y entréguelos, sino además es qué pasa en el retorno de esos productos. Hasta allá debería ir la responsabilidad de las compañías y de nosotros dentro de esta área, ¿sí? ¿Estamos? Y fíjense que hay unas compañías que tienen unas banderas muy bien dadas, ¿cierto? Argos, y ustedes lo ven, hay unas compañías que están muy blindadas a este nivel, ¿cierto? Entonces tienen obviamente unas campañas muy bien dadas, ¿cierto? Unos procesos de recolección muy bien dados, unas compañías certificadas que los apoyan en el proceso para garantizar precisamente esto, ¿sí? Muy bien. Logística inversa. Claro, no podemos, y fíjense que ahí hemos tocado varios elementos, pero no podemos dejar de medir. Ojo con el tema de las métricas, ¿sí? Porque nosotros les decía, nosotros no somos un país que nos guste medir, ¿sí? Vuelvo e insisto, cultura latina, no somos países que nos gusten que nos miden, ¿sí? Entonces, el uso de métricas y indicadores de desempeño, los famosos KPIs, se vuelven muy importantes, ¿sí? Los KPIs se vuelven muy importantes para nuestros procesos, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, estos KPIs habrá que definirlos, ¿sí? ¿En qué áreas se requieren? ¿Cuáles son las variables que quiero medir? ¿Cierto?
¿correcto? Y obviamente lo que buscamos aquí es no es tener tampoco una cantidad de indicadores, sino tener unos indicadores que nos permitan mover todo el proceso logístico, ¿sí? Y que nos den esa data que pudiéramos nosotros tomar acciones correctivas rápido, ¿cierto? En relación a lo que está pasando, ¿sí? Entonces, las métricas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado también con el uso de métricas en las compañías? Que cuando usted habla de indicadores de gestión, cuando usted dice, uy, vamos a empezar a montar estos indicadores, uy, ¿cómo así? ¿A quién van a sacar y por qué? ¿Pero qué pasó? No, 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 no. Queremos monitorear el proceso, queremos validar en qué está el proceso para saber qué acciones correctivas tomamos. Pero la gente, el solo hecho de hablar de indicador de gestión, interpretó el indicador como que le van a dar bate, le van a pegar y lo van a sacar. ¿Sí? Cuando debería ser, no, señor, el indicador no lo va a sacar, lo va a premiar y nos va a ayudar a entender en qué estamos. ¿Sí? Y de hecho, entonces las compañías empezaron a formular, hay un cambio muy importante, a decir, no a los indicadores solo plata, porque hay compañías que no solamente dan plata por indicadores, sino además otros elementos, otros incentivos. Si usted está cumpliendo con las métricas que definimos, Luis, usted lo vamos a poner en un boletín que circula mensualmente. Ay, buenísimo, va a salir, sí, va a salir usted en la foto, en el boletín. Ah, buenísimo, ¿sí? Eso puede ser un mecanismo. O si un grupo de trabajo cumplió con una meta, entonces vamos a dar un desayuno de trabajo y vamos a dar un tamalito con chocolate. Buenísimo, ¿sí? Pero es parte de lo que hagamos. ¿Cómo lo hacemos? El cómo lo hacemos es muy importante. El cómo lo interpreta la gente es muy importante, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo esto, ¿sí? Por ejemplo, el indicador tiene que ser específico, ¿sí? No puede ser baboso, no puede ser suelto. En logística usted tiene que tener indicadores específicos, ¿sí? No, no, no hay posibilidad de que usted interprete esto de otra forma. No, no, no. Que sea medible, ¿cierto? Que sea medible, que sea cuantificable, que sea una variable, que sea tiempo, cantidad, espacio, ¿sí? Que sea alcanzable, ojo. Si usted está diciendo que vamos a premiar a la gente que alcanza estos indicadores, hombre, pues póngalos alcanzables, me explico. Si usted entró y validó entonces que la exactitud de inventarios en su proceso en bodega, resulta que su inventario está del orden de la exactitud de un 35%, es decir, que de cada 100 unidades de ese producto, esa presentación, solo coinciden 35 unidades de esas 100, pues está mal, tiene una exactitud de un 35%. Pero si usted dice que va a premiar a la gente cuando llegue al 90, pues hombre, de pronto van a pasar unos años largos para llegar a ese 90, ¿me explico? Entonces, por eso se habla de que si usted va a dar algún incentivo, hombre, que sean alcanzables, ¿cierto? Que sean trabajados de la mano con ellos, que sean relevantes, ¿correcto? Fíjense, por ejemplo, ahora con todo este tema de la reforma tributaria, entonces el gobierno salió a decirnos que iban a disminuir el tinto, no sé, las cafeteras que compran o el menor número de cafeteras que iban a comprar y demás, cuando, oiga, pero sí será relevante de cara a una reforma tributaria, oiga, ¿y por qué no más bien le recuestan al tema o recortan algunos puntos de verdad que genere, ¿cierto? Unos ahorros importantes. Lo mismo pasa aquí. Algún día recuerdo yo en un centro de distribución midiendo el tinto, por ejemplo. ¿Cuánto tinto gastaban y cuánta azúcar gastaban? ¿Será relevante? No sé. ¿Sí? Y un punto muy importante definitivamente es este, que estén a tiempo. Yo necesito indicadores a tiempo. Yo no saco con indicadores, no sé, 5 meses después. ¿Para qué? Ya, fue tarde. ¿Sí? Ya de pronto lo que pudo suceder, lo que pudo cambiar, de pronto fue tarde. ¿Sí? Entonces el uso de métricas en logística se vuelve un tema, una tarea muy importante. Aquí mi sugerencia siempre ha sido sea conservador en los indicadores, no se llene de indicadores. Yo conozco compañías que tienen 30 indicadores, no, no muchos indicadores. Defina unos indicadores coherentes de acuerdo a la actividad, ¿sí? Y a lo largo de la cadena, ¿correcto? Que le pueda usted monitorear, obviamente, qué está pasando. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Muy bien. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas, le comentaba yo a Juan, ¿no? Por si acaso hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto. Muy bien. El tema de tecnologías, ojo, el tema de tecnologías ustedes lo tienen clarísimo, ¿sí? Pero tristemente nosotros tenemos hoy una situación bastante crítica en este país. Miren, yo les puedo poner esta lámina, yo incluso estoy terminando mi tesis doctoral validando qué pasa en la micro y en la pequeña empresa. Resulta que la micro y la pequeña empresa de este país no está aún en la edad de informática, está en la edad de piedra, algunas de ellas están en la edad de piedra, ¿sí? Hay unas que están ya por aquí en la edad de hierro, ¿sí? Pero nosotros queremos es que estén en la edad de informática, ¿cierto?
Y esto obviamente nos ha traído serios problemas. Si ustedes ven, el común denominador de las compañías, me hablo de las micro y de la pequeña empresa, muchas de ellas no tienen ni departamentos de logística, muchas de ellas no manejan tecnología, muchas de ellas no tienen ni un sistema de información, todo lo hacen a mano, ¿sí? Todo lo hacen a mano, ¿sí? Y de pronto las que tienen algunas, entonces manejan un Excel, por ejemplo, para llevar el control de inventarios, ¿sí? Como gran cosa, ¿sí? Entonces, esto es un tema que habrá que revisar. Yo siento que tenemos aquí también una gran debilidad en el tema de tecnologías informáticas y de comunicación, ¿sí? Claro, y aquí estamos apuntándole ya que tendríamos que tener, obviamente, pues un nivel de infraestructura, ¿cierto? Un poco diferente, hardware, software, ¿cierto? Que obviamente nos puede complicar a veces en ciertos sectores, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo quisiera, por ejemplo, creer que todos, entonces, esta lámina me encanta, que la cebrita ya no tenga el código de barras, sino que estemos trabajando el QR, ¿cierto? Que algunas compañías ya están trabajando el QR. Ahora con este tema del COVID, entonces nos vimos obligados a manejar código QR para el menú, para la no sé qué. Perfecto, eso es, ¿sí? Correcto, entonces adaptamos esas tecnologías rápidamente porque si no nos quedábamos donde estábamos, ¿sí? Eso quisiéramos también nosotros a nivel de logística, poder entender cómo entonces estamos integrando todos los actores dentro de esos, de este canal de comunicación, ¿sí? Entonces, por eso les decía, cuando les hablaba del ERP, ¿cierto? Cuando les mencionaba que ahora tengo una lámina allí para terminar, cuando les hablaba yo del ERP, el Enterprise Resource Planning, lo que hace el ERP es que vincula obviamente una cantidad de modelos, ¿cierto? Y aquí entiéndame un poco cuando hablo de este ERP, no es que usted se llene de sistemas de información. El ERP es un único sistema de información, ¿cierto? Es el hilo conductor de toda la data, pero que tiene todas las áreas que puede gobernar el tema logístico. Entonces tiene usted un área de compras, tiene un modelo de producción, tiene un modelo de distribución, tiene un modelo de almacenes, tiene un modelo de inventarios. Es decir, a este ERP yo le pego una cantidad de modelos precisamente para hacerlo mucho más fácil, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, yo les decía que se vuelve importante, por ejemplo, para nosotros en estos procesos. Les decía, mi ERP, ¿cierto? Entonces decíamos, mi hilo conductor. Este es mi hilo conductor. ¿Qué está pasando y con las compañías? Tenemos varias plataformas, ¿sí? Varias plataformas informáticas. No tenemos un solo ERP, ¿sí? Entonces yo tengo un sistema que me mueve ventas, un sistema que me mueve mercadeo, un sistema que mueve producción, un sistema que mueve el almacén, un sistema que mueve distribución. Cuando deberíamos tener este ERP que sea el hilo conductor, ¿cierto? Y yo de ese ERP colgar otros varios modelos, ¿sí? Por ejemplo, entonces les decía, el OMS, todo lo que maneja el tema de órdenes comerciales, el OMS. Por ejemplo, un WMS, ¿cierto? Todo el manejo de almacenes y de bodegas, inventarios, todo en un WMS. Un modelo como el DRP, planeación de recursos de distribución, el modelo DRP, por ejemplo, ¿sí? Otro modelo, por ejemplo, como el TMS, ¿sí? Todo el tema de transportación, ¿sí? Entonces, fíjense que hay varios modelos. Ah, bueno, se me queda por aquí afuera, pongámoslo por aquí, el MPS, todo el tema de producción, planeación de recursos de manufactura, MPS, el MRP, ¿sí? ¿Correcto? Plan Maestro de Producción. Todo esto son modelos que yo integro dentro del ERP, ¿correcto? Pero el ERP funciona como un hilo conductor de todos, ¿sí estamos? Eso es lo que buscamos. O sea, cuando yo hablo de integralidad en logística, no solamente me refería a integrar nuestros proveedores y clientes, sino además que la compañía como tal esté integrada dentro de su sistema informático, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto, puedo estar en posibilidades de compartir muy seguramente alguno de mis modelos, ¿cierto? Con algún cliente, por ejemplo, en ventas, no sé, transporte, en fin, ¿sí estamos? Ah, bueno, aquí yo podría colgar, por ejemplo, mi CRM, ¿sí? El Relation Management, por ejemplo, muy importante para nuestro proceso, ¿sí? El CRM. Todos estos modelos viajan a través de CRP, ¿sí? ¿Qué veo yo? Entonces les decía en logística que tenemos entonces una cantidad de sistemas, ¿cierto? Uno aquí, otro acá y otro acá, ¿cierto? Y resulta que para poder tener algo como lo que quisiéramos tenerlo todo junto, entonces
No, tenemos unas interfaces aquí, tengo una interfase acá, tengo otra interfase aquí, entonces se me volvió un problema, ¿sí? Correcto, entonces lo que queremos es darle otra magnitud a esto, ¿sí? Eso es parte de lo que nos está pasando hoy en día, ¿sí? Dentro de nuestros procesos, ¿sí? Muy bien, entonces volvamos aquí a nuestra lámina. Denme un segundo. Muy bien. Entonces, el uso de tecnologías, definitivo, mandatorio. Pónganle ahora, ojo con esto que les voy a decir. No necesariamente tendríamos que tener los recursos para comprar un ERP, porque si ustedes me preguntan cuánto vale, puede costarle una millonada a la compañía, ¿sí? Pero hoy por hoy tenemos también alternativas como el renting del software. Yo trabajo con un software rentado en mi organización. No compré el software, porque el comprarlo me costaba más de 1.000 y pico de millones. Pero trabajo con un software rentado que me funciona igual, ¿sí? Yo tengo mi software en una nube, el proveedor de software me dice, sí señor, aquí está su licencia, muy bien. Aquí le vamos a dar a usted en el año, Luis, un número de horas de capacitación al año, perfecto, y le vamos a dar mantenimiento. Es más, todas las actualizaciones que hagamos de este software, de este modelo que usted nos compró, se las damos gratis también. Perfecto, perfecto, ¿sí? Me subí en tecnología rápido, ¿sí? No tuve que hacer una inversión importante. Eso habrá que contemplarlo también, ¿sí? Hay muchas formas de poder llegar, ¿sí? Muy bien. Y quería entonces, esta última lámina que les tengo para dejarles si tienen alguna pregunta, esta última lámina que me parece muy importante, como les digo, es que yo a lo largo de la cadena tengo que tener comunicado proveedores con clientes, ¿sí? Yo tengo que tener esa intercomunicación. Fíjense que decíamos al inicio, en la frase inicial, en la definición inicial de logística, que provee información desde proveedor a cliente y de cliente a proveedor. Usted tiene que garantizar que haya un flujo de información en doble vía, ¿cierto? En doble vía. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces la información se vuelve muy importante, muy, muy importante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos nuestras diferentes áreas dentro del proceso logístico, compras, almacenamiento, producción, ventas y distribución. Alguien me dirá, no, yo no produzco, Luis, yo comercializo, perfecto, no tengo problema, ¿sí? Tenemos los modelos, algunos que les decía, mire, el plan maestro de producción, por ejemplo, el sistema EDI, fíjense, por ejemplo, el tema del intercambio electrónico de documentos en nuestro país, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, las plataformas EDI hoy por hoy para compañías, yo que trabajo con el Éxito, con Cadenal, con estas compañías, pues la plataforma EDI en un proceso que debió ser mucho más integral con la banca, con clientes y demás, terminó para poder entender si yo le mandé una orden y si recibió la orden. No más de ahí, ¿sí? No debería ser, ¿sí? El DRP que va asociado a esos módulos que les decía dentro del ERP, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, entonces herramientas, bueno, el OMS no se les mencionó, el Order Management lo hablamos, el WMS. Fíjense, por ejemplo, este módulo, muy interesante, el LMS, el Labor Management System, es decir, cómo yo todo el tema de recursos humanos lo tengo habilitado a través de este modelo, ¿sí? El TMS que mencionábamos, ¿sí? Herramientas informáticas como las que tenemos aquí abajo. No sé si para todos es claro lo que es el EPC. Código electrónico de productos, es el futuro del código de barras, ¿sí? Entonces, hoy por hoy tenemos esas herramientas, claro, ¿sí? Lo que necesitamos es mirar cómo migramos todo dentro de la cadena, cómo integramos los actores dentro de la cadena, ¿sí? Miren, por ejemplo, una herramienta como el EPC, que les decía es el futuro del código de barras. Nosotros, de recuerdo, GS1 hizo el inicio, digamos, el lanzamiento de esto, si no estoy mal, en el 2008. Nosotros llevamos años trabajando el EPC. Compañías como Noel, Sansé, la familia ya están prácticamente para sacarlo. ¿Y qué hace este tema del EPC? Hombre, nos permite dentro de la cadena mejorar y optimizar el tema de contar uno a uno los productos. Usted a través de un EPC puede leerlo, ¿cierto? Y simplemente el sistema le está diciendo qué ingreso y qué sacó, y ya, ¿cierto? Entonces, tema de tecnología, obviamente, muy aplicada a procesos, pero que de alguna forma nos permite mejorar y ser mucho más productivos, más eficientes además, ¿sí? Muy bien. Bienes y servicios, obviamente, moviéndose, ¿cierto? De proveedor a cliente, ¿cierto? Y recursos económicos, ¿sí? Correcto, que usted obviamente está moviendo allí, de un lado a otro. Pero miren, yo además quiero cerrar aquí con una lámina. Muy bien, hay un autor inglés, se llama Steven Wheeler. Qué pena mi letra se edita y fuera de eso con estos tableros electrónicos, peor. Pero bueno, este autor tiene un libro muy interesante, Steven Wheeler.
que habla de los cambios en los canales de distribución, ¿sí? ¿Y qué dice este autor muy interesante? Dice, oiga, el producto cada vez pierde más valor, ¿sí? Producto. El producto cada vez pierde más valor. Lo que hoy por hoy está ganando cada vez más es servicio, ¿cierto? ¿Qué decíamos nosotros al inicio? ¿Qué es lo que buscamos nosotros a través de logística? Esto, ¿cierto? ¿Cómo logramos que el servicio cada vez sea mejor, ¿cierto? ¿Por qué razón? Miren, y el autor, voy a ponerle aquí para cerrar este tema, les voy a mencionar aquí algunos elementos que habla Steven Wheeler de lo que está pasando con los productos. Por ejemplo, entonces él dice, oiga, el producto pierde cada vez más valor, ¿por qué? Por el tema de la apertura, ¿cierto? Entonces el tema de la globalización, precisamente lo que hablamos, ¿no? Entonces la apertura hace que usted tiene cada vez más productos sustitutos en el mercado, ¿cierto? Y eso obviamente lo complica, ¿sí? O sea, tiene cada vez más productos iguales a los suyos. No pasaba como antes, yo recuerdo estando en una multinacional que yo tenía moléculas exclusivas que si no las traía yo, nadie más las traía. No, hoy no. Apertura. Muy bien. Otro punto. ¿Por qué el producto pierde valor? Porque el producto se puede, bueno, pues hablemos de evolución tecnológica. La evolución tecnológica del producto, ¿sí? Y si uno va, por ejemplo, tecnológica, qué pena ahí mi pulso. Evolución tecnológica. ¿Qué pasa con la evolución tecnológica en ciertos sectores? Computadores, miércoles. Celulares. El celular que compró usted hace un año ya es una viejera. Ya, ya pasó a ser una viejera. ¿Sí? C. El tema de las copias, imitaciones. Copias e imitaciones, por ejemplo, dice este autor, para no alargarles aquí el chico. Copias, imitaciones. ¿Qué dice el autor? Hombre, hay mucho producto copiado, Luis, muchos productos en copia, ¿cierto? Muchos. Y usted va a ciertos sitios donde las copias son, de hecho, nosotros Colombia es un copiador también importante, pero obviamente un China es un copiador importante. Y usted compra entonces en Nueva York, en Chinatown, usted puede comprar el reloj que usted quiere, ¿cierto? Puede ser fino, imitado, no imitado, pero muy parecido además a un precio que a más pague puede ser muy similar al original, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este autor? No, señor, toca empezar a trabajarle a esto, ¿cierto? Servicio. Y entonces decía, uno de los puntos y por qué lo quise traer, para cerrar. Logística formal, ponémoslo aquí. Logística formal. Entonces este autor dice, logística formal. ¿Qué necesitamos nosotros garantizar en logística? Una formalidad, ¿sí?, del proceso. Logística formal. Uno. Entonces pongámosle A. B. Decíamos ahora, los famosos SBAs, servicios de valor agregado. Servicios de valor agregado. Y un tercero, flujo de información. Flujo de información. ¿Sí? Flujo de información, ¿de dónde a dónde? De productor a cliente y de cliente a productor, ¿cierto? Fíjense que es en doble vía. Flujo de información. ¿Qué decíamos hoy que puede pasar en nuestras logísticas en algunos sectores? Que no sabemos el cliente final qué opinó, Luis. No, mire, hubiera gustado a través del módulo de CRM poder entender e interpretar qué fue lo que el cliente tenía, cuál fue su reparo, qué pasó con la entrega, en fin, pero a veces no se tiene. No se tiene, no hay forma de que yo pudiera enlazar esto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, muchachos. Entonces, quería yo cerrar, precisamente volver otra vez a mi lámina, esta inicial, de un segundo. Quería nuevamente yo devolverme a esta lámina y cerrar con esta lámina que me parece muy importante porque en algún curso lo decíamos, Luis, interesantísimo todo, pero, ¿dónde está el éxito de esto en el tema de TICS, ¿cierto? De cara a nuestros temas logísticos. Y que usted involucre a los actores dentro del proceso, ¿sí? Porque usted no puede solamente, usted proveedores haga lo suyo, usted cliente haga lo suyo y usted que está en la mitad haga todo este pedacito, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo integra usted a lo largo de la cadena el tema de globalización, ¿cierto? Y cómo logra que usted, lo que usted valida como un elemento de cambio importante entre un proceso a nivel de sistemas y a nivel de tecnología, pueda incluir a sus actores dentro del proceso, ¿sí? Porque cualquier inversión que haga allí puede redundarle en beneficios
a nivel de planeación, a nivel de formalidad, a nivel de capacidad de respuesta, en fin, muchos temas sobre los cuales usted podría calcular ese retorno rápidamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso era lo que quería yo compartir con ustedes. La información está ahí igual en el brochure y quería de pronto, pues, escucharlos si tienen alguna inquietud, algún comentario, o alguna pregunta, no sé, con todo gusto estoy. Ya hay tres preguntas en el chat. La Sí. primera es, ¿cuáles son los SVAs de la empresa 3PL? Ah, bueno, mis servicios de valor agregado, bueno, chévere que me permitan hablar un poco de eso. Mire, eh, yo hoy tengo más de 60 clientes, ¿sí? Dentro de mi negocio, ¿sí? Yo soy operador logístico. Yo tengo bodegas en Funza y en Fontibón. Tengo 11.000 metros cuadrados. ¿Cuál es el SDA de esta compañía? Es que ningún cliente es igual a otro. O sea, me tocó diseñar casi el vestido a la medida. ¿Sí estamos? Entonces, al diseñar yo el vestido a la medida, pues obviamente cada cliente tiene unos estándares de calidad diferentes y unos servicios que quiere diferentes, ¿sí? Y les pongo un ejemplo rápido para no alargarles. Algún cliente algún día me dice, Luis, estoy recibiendo el producto de su centro de distribución y veo que usted me manda 70, 80, 100 cajas. Buenísimo, todo me llega muy bien. Yo le quiero decir que todo llega bien. Pero Luis, ¿qué me está pasando? Que usted me manda una de 80, una de 90, entonces me viene caja uno, cada 2, cada 3, hasta 100 cajas. Perfecto. Oiga, ¿habrá posibilidad que usted me regale un inventario, el famoso packing list, en cada una de las cajas? Entonces yo le dije, hombre, déjeme, yo reviso. Yo creo que a través del modelo del sistema de información podría yo darle la lista de lo que va en cada caja. Le agradecería, Luis. Es más, porque decíamos, servicios de valor agregado que pueden tener un costo. Le dije, mire, de pronto eso le puede costar alguna plata, ese elemento. No hay problema, Luis. Si usted ve que me lo tiene que cobrar, por favor, no tengo reparo, dígame cuánto vale y yo estoy dispuesto a pagar por ese servicio. ¿Sí? Obviamente era un cliente de mi cliente, ¿no? Yo obviamente le consulté al cliente, le dije, mire, está pasando esto con su cliente, no sé qué. Entonces al final yo le dije, mire, señor distribuidor, hablé con la persona que me contrata y definitivamente quedamos en que le vamos a colocar la información y demás. Entonces ahí es eso, ¿sí? Yo fíjense, en este caso, un poco para responder lo que la pregunta es que uno puede encontrar servicios de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, para ese cliente la rotulación de una carga específica era un servicio de valor agregado, ¿sí? Y claro, ¿cómo determinamos eso? Con ese flujo de información cliente-proveedor, ¿sí estamos? O sea, la idea aquí, el mensaje es que habría que hacer, obviamente, ese acercamiento con los clientes. Entonces, yo manejo diferentes tipos de servicios. Yo, por ejemplo, hago promociones, termino cogido, marcaciones Singer, hago unos empaques especiales. Entonces, todo eso, obviamente, hago procesos de empaque y envase, por ejemplo, agroquímicos y pesticidas. Entonces, todos esos podrían ser servicios catalogados, servicios de valor agregado, ¿sí? Unos gratis, otros no, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Cómo manejar situaciones en las que el cliente no queda satisfecho con el servicio? Muy bien. Claro, fíjense, y esa es una muy buena pregunta, porque, y lo decía yo en algún curso, nosotros tenemos que estar muy de cara al cliente. Cuando el cliente interpreta que por algún error, que puede ser, claro, ojo, aquí el error, yo por ejemplo no puedo cometer muchos errores en una preparación y alistamiento de producto porque yo al cliente ya no le puedo decir que es que de 1.000 pedidos que tenía, le mandé 999 bien y uno mal, ¿sí? Porque además a nivel de indicador, ojo, a nivel de indicador, cuantitativamente ni le va a marcar, ¿sí? Pero cuantitativamente lo estoy afectando enormemente. Algún día un cliente me decía, Luis, mire, es que ese pedido de los 999, el uno de los mal de los 1.000, pues era, sí, yo sé que era un pedido pequeñito, Luis, que no hacía mayor volumen y demás, pero era el pedido más importante en este mes, ¿sí? Entonces, aquí un poco lo que habría que tener claro de cara al cliente es, uno, tener un muy buen sistema que nos permita a nosotros monitorear qué pasó con el cliente, es decir, muy seguramente mencionaba yo a través de un CRM, ¿sí? Y poder entender que el cliente interprete que aquí no le estamos, porque aquí yo me reservo el nombre de compañías, pues ustedes las conocen, ¿sí? Aquí hay compañías que de hoy por hoy administran divinamente la queja, no la solucionan, la administran, ¿sí? Entonces, ay no, llámame al call center y formula tu queja, ¿sí? Es lo que no queremos. Claro, al cliente no le podemos administrar su queja, lo que necesitamos es
que la queja obviamente sea resuelta rápidamente y tomar acciones correctivas para que no se vuelvan a repetir. Uno de los temas que a mí me exigen las compañías es eso, ¿sí? ¿Cómo me garantiza Luis que esto no va a volver a pasar? No, mira, vamos a hacer un plan de acción, vamos a definir, porque sí, tiene toda la razón, vamos a entonces a revisar esto y vamos a reforzar esto y esto y procure que eso no se vuelva a repetir, ¿cierto? Porque además cuando yo ya establezco unos indicadores contractualmente con los clientes, el cliente puede tener toda la posibilidad de decir, Luis, como usted vuelve a ser equivocado, pues hombre, estoy en capacidad de salirme sin ninguna indemnización y sin nada de ver. ¿Sí? Entonces, aquí el tema es cómo podemos monitorear la queja y cómo podemos darle solución efectiva a la queja. ¿Sí? Sería un poco mi mensaje. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Ok, la siguiente es, ¿tienen algún módulo específico en el ERP para el contacto con clientes o cómo lo hacen? Yo tengo, como les decía, dentro del ERP, yo tengo mi módulo de WMS y tengo mi módulo del CRM, ¿sí? Que es el módulo que me permite contactarme o relacionarme con los clientes, ¿sí? Entonces, digamos que cualquier inconveniente que yo tengo en una entrega, el cliente formula, obviamente, pues, la queja, obviamente, a través del CRM y dentro del CRM yo, obviamente, estoy validando pues cuál fue la situación, el inconveniente y demás para estar dándole respuesta. Claro, la idea, les decía, es poder monitorear eso de otra forma, ¿sí? Porque si no sería muy complicado, ¿sí? Correcto, de hecho hay unos ejecutivos que atienden obviamente estos clientes y a ellos es que les llega esa data a través del CRM, ¿m? ¿Correcto? Pero hace parte dentro de ese ERP, ¿no? ¿Sí? Ese es un módulo que hace parte dentro de ese ERP. ¿M? Siguiente pregunta, ¿cómo integra en su empresa 3PL los drivers de logística verde? Bueno, esa es una buena pregunta porque es que, claro, en mi sector, porque como les decía, yo estoy en el sector agroquímico, químico y pesticida, ¿sí? De hecho, yo para poder atender los clientes que tengo hoy, tengo que tener unos avales por parte del ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y tengo que tener un aval por la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ¿sí? O sea que de hecho ya el poder hacer lo que quiero hacer con clientes, tengo yo un aval ya técnico generado por entes gubernamentales, ¿sí? O sea, no podría hacer lo que hago si no estuviera avalado por esos clientes, ¿sí? Entonces, digamos que ellos ya hicieron la tarea, o bueno, me ayudaron a hacer la tarea, no, me ayudaron a fiscalizar la tarea. Es decir, ellos validan que yo cumpla con toda la normatividad que se necesita para yo poder hacer lo que hago dentro de mi instalación. Que esas, fíjense que es una gran ventaja si tuviéramos todos esos entes en otros sectores que fueran vigilantes de eso, mejor. Fíjense que nosotros somos muy de cultura policiva, ¿no? Muy de cultura policiva, ¿no? Si un ente no lo vigiló, usted de pronto hizo otra cosa, ¿sí? Entonces, digamos que hoy los entes lo que están haciendo, por ejemplo, en el caso mío, es vigilando, obviamente, eso, de que efectivamente usted se comprometió a hacer X servicio, ¿cierto? Y efectivamente se está cumpliendo, ¿sí? Esa puede ser la ventaja, no puede ser un arma doble filo, ¿no? Pero esa puede ser la ventaja de poder trabajar en algún sector donde estemos vigilados por otros entes gubernamentales, ¿sí? El tema es que va a tener que gastar usted más plata, no por las coimas ni por cosas que no se vayan a imaginar, cosas de esas, no, sino porque obviamente estos entes certificadores requieren, pues obviamente hay un costo asociado a las visitas que ellos formulan y a todas las auditorías que hacen, ¿sí? Entonces, por eso también lo menciono, ¿no? Entonces, digamos que en el caso mío, pues para hacer la prestación del servicio ya de hecho tengo que cumplir una normatividad, si no, no lo podría hacer. ¿Mm? Sí. ¿Qué otra pregunta Eh, tenemos? tenemos, de estas integraciones sostenibles, ¿maneja usted el seguimiento o índices de ecoeficiencia? Digamos que de esas relaciones sostenibles, claro, digamos que el área de aseguramiento y el área de seguridad y salud en el trabajo, pues obviamente yo, porque no podría yo decirles aquí, contarles que es que yo tengo el concepto de la sostenibilidad de boca y cuando llegue a la compañía, pues tiene la gente trabajando con unos elementos que no son, ¿cierto? Entonces, claro, aquí, ¿qué me ha pasado a mí?
Obviamente me ha tocado incluir dentro de la compañía pues otras áreas, y les decía, por ejemplo, de una persona certificada en el tema de seguridad y salud en el trabajo que me homologa y que valida que efectivamente la compañía cumpla. Por ejemplo, pues, pongo este caso. Yo para mis procesos de envase y empaque tengo que tener unas máscaras full face con unos filtros especiales para que las personas no se me contaminen en el proceso que se hace de envase y empaque de agroquímicos y pesticidas, que es bien azaroso. Entonces, digamos que nosotros de cara al trabajador, muy alineado con el tema de sostenibilidad y muy alineado con el tema de social, pues obviamente yo tengo que entregarle al trabajador unos elementos, ¿cierto?, de protección que cumplen obviamente con esos requerimientos para garantizar que el empleado esté en las mejores condiciones, ¿sí? Y por ende eso también, digamos, no solamente a nivel social, sino también garantizar que de pronto yo, por ejemplo, no hago ningún vertimiento, en el caso mío, directo a fuentes hídricas y demás. Yo todo digamos, lo que recupero de mi proceso de producción como tema obsoleto y demás, yo tengo unas empresas que destruyen técnicamente mi basura, digamos. Yo pago para que me destruyan esa basura, ¿sí? Entonces, fíjense que ante la gente cumplo con esos temas, como les digo, es un ejemplo, con el tema de las caretas, y ante el tema ambiental, por ejemplo, entonces no puedo salir a echar, no sé, el lavado de una máquina donde estuve empacando agroquímicos, entonces lo boté por el grifo, ¿sí? Sino que obviamente todo eso, producto de esos lavados y demás, tengo que mandar destruir técnicamente eso, y de hecho los entes gubernamentales me exigen a mí esa información, ¿sí? Entonces tenemos que tener también unos protocolos pues para poder precisamente blindar eso, ¿no? ¿Correcto? Eso es un poco lo que se hace. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo se encuentra 3PL en términos de automatización? Digamos que nosotros, a nivel de automatización, yo, digamos, en el tema de procesos de empaque y envase, tengo un porcentual importante de mecanización, no de automatización. ¿Cuál es la razón? Lo que les decía yo ahora. ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Sí? Porque, claro, yo podría tener una planta automatizada, pero muy seguramente el tema es que eh, por el negocio que se maneja, digamos, en ese sector, de pronto los volúmenes no me darían para tener esa máquina o ese proceso automatizado, ¿sí? Si estamos entonces ahí donde tengo que empezar a validar, claro, hasta dónde automatizo o hasta dónde mecanizo y que de alguna forma, pues, me da ese retorno, ¿sí? Claro, los volúmenes que yo manejo en el sector, digamos, nuestro, y más entendiendo que hoy por hoy la mayoría de las compañías ya traen todo empacado de origen de los otros de países fuera, pues obviamente ha venido cayendo. Antes de pronto la situación hubiera sido diferente. Entonces aquí ese nivel de automatización no lo tengo sí mecanización, pero esa es la razón, ¿no? De pronto no sería negocio también el tener todo automatizado porque no garantizaría yo ese retorno a la inversión en el tiempo. ¿Sí? Ese sería un poco el mensaje. A nivel de sistemas, obviamente sí tengo, como le decía, mi ERP, y a nivel de infraestructura, ya digamos en los centros de distribución, pues tengo obviamente máquinas y elementos, obviamente, que permiten mejorar la calidad de vida que decíamos ahora de las personas, ¿cierto? Y los procesos y productividad en los procesos. ¿Mm? Sí. Y bueno, esta es la última pregunta. ¿Qué impacto social tiene 3PL? Pues digamos que el impacto social es, como les decía, yo tengo 60, 70 personas hoy contratadas, entonces yo obviamente tengo un impacto social importante, o sea, tengo 60, 70 personas que dependen más sus familias de nosotros, ¿sí? Y lo que hemos tratado de blindar es que no hemos, digamos, en lo largo del tiempo de esta compañía que llevo 11 años y la otra que tuve 13 años, nunca tuvimos, por ejemplo, una demanda laboral, ¿sí? O una demanda por una enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, digamos que en eso hemos sido muy cautos porque pues ahí es donde está precisamente la imagen de la compañía y la imagen que estamos tratando de promulgar, obviamente, en logística, que es tan importante, ¿sí? Aquí lo que uno buscaría es que todo lo que se haga, pues obviamente cumpla con pues esas garantías para evitar tener de pronto un problema futuro
diferente. Si yo no quisiera tener una situación donde la persona se contamina y el hijo que traía la señora entonces salió, no sé, tuvo una enfermedad y que Dios no quisiera, pues precisamente eso es lo que hemos tratado de manejar, ¿sí? Pero depende entonces, como les decía, de esos protocolos que usted defina, ¿cierto? Y de qué tanto esté dispuesto usted como compañía y la unidad de la gerencia y de las personas que participan en el proceso a garantizar que eso no pase, ¿sí? Yo llevo 26 años en el ejercicio y nunca he tenido, como emprendedor, y nunca he tenido un problema, por ejemplo, de ese estilo, ¿sí? Entonces, eso habla bien de que se hizo alguna labor, ¿cierto? Entonces, aquí el tema, les decía siempre, es que la rentabilidad del negocio no puede castigar otra cosa, ¿sí? Eso es un poco. Ok, muchas gracias. Bueno, Creo no, que eso sería todo. bueno, Muchas no, gracias a todos por asistir y gracias por la charla, estuvo muy interesante. no, no, Juan, con todo gusto. A Eh, todos, muchas gracias. Muchas gracias y cuando necesiten hablar de temas, con mucho gusto. Me encanta, pues vivimos de eso. Entonces, con mucho gusto me cuentan y si los puedo apoyar más adelante en algún otro tema, bienvenido. Bueno, Muchas gracias. Y bueno, bueno, a todos, antes de que se vayan, recuerden seguirnos en nuestras redes y suscríbanse en nuestro canal de YouTube, que vamos a estar subiendo pues, las charlas que hemos tenido. Y otra vez, gracias por asistir. bueno, muy bien, muchachos, a todos, muchas gracias. Que tengan una buena tarde, que se cuiden mucho, por favor. Recuerden que no estamos de vacaciones, ¿no? Vaya haciéndole coñita al COVID. Bueno, entonces que se cuiden y hasta una futura ocasión. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.